Las personas son fascinantes. Todos tenemos diferentes personalidades, antecedentes y motivaciones que impulsan nuestro comportamiento de maneras únicas. Lea a las personas como un libro y ten siempre la ventaja en cualquier conversación con estas técnicas infalibles. Hola, soy Vincent McDaniel y estás escuchando Lenguaje Corporal, cómo decodificar el comportamiento humano y analizar a las personas con técnicas de persuasión, PNL, escucha activa, manipulación y control mental para leer a las personas como un libro, producido para ti por United Audiobooks. Espero que disfrutes de mi audiolibro. Ahora, comencemos. Introducción. Podemos dominar el lenguaje oculto y frecuentemente mal entendido del cuerpo, con sus respuestas automáticas, emociones de nanosegundos y contracciones nerviosas que son legibles, queramos compartirlas o no. La mayoría de las personas no son conscientes de sus propias acciones cuando conversan con otra persona. No solo son culpables de reacciones como poner los ojos en blanco cuando se enfrentan a la incredulidad, sino también de mirar al cielo cuando imaginan y de enrojecer las mejillas cuando son halagados. Percibir estos grados sutiles de interpretación se extiende más allá de nuestras palabras y con frecuencia es contraria a la intuición de lo que nuestra contraparte intenta comunicar. Comprender estos detalles requiere no solo sentir lo que otra persona realmente quiere decir, tu intuición, sino también darse cuenta de la intención de su mente, proyección, incluso cuando sus palabras indiquen lo contrario. La capacidad de evaluar correctamente a las personas tendrá un impacto significativo en tu vida social, personal y profesional. Cuando comprendes cómo se siente realmente otra persona, puedes ajustar tu mente y estilo de comunicación para garantizar que se entregue de la manera más efectiva posible. No es difícil aprender estas habilidades. Reconocer cómo se siente una persona no requiere ninguna habilidad especial o memorización de acciones y reacciones. Se basa principalmente en abrir tus sentidos a los sentimientos, el tono y las enseñanzas corporales cotidianas. A medida que comienzas a investigar métodos para saber cómo se siente alguien, incluso si no te lo expresa directamente, puedes descubrir una emoción inquietante. Y podrías estar justificado al pensar que no es ético. Pero considera el uso de tu conocimiento y medítalo con decencia. ¿Lo usarás para abusar de esta persona? ¿Lo utilizarás para socavar su progreso? ¿Lo utilizarás para atentar en contra de sus deseos, para hacer de su vida miserable? De ninguna manera, porque con suerte no eres una persona despiadada y engañosa. Pero lo más importante, este conocimiento no es tan poderoso. Saber cómo entender a otra persona, muy a menudo, es algo natural para un pequeño porcentaje de humanos en la actualidad. Han llegado naturalmente al nivel de percepción que nos fue dado al nacer hace muchos eones. Básicamente, estás volviendo a aprender una habilidad que usaste y perfeccionaste hace mucho tiempo. Cuando comenzamos a emitir sonidos para situaciones específicas, nuestra capacidad para comprender las señas y señales corporales se desvaneció gradualmente, simplemente porque teníamos una forma de comunicarnos mejor y más confiable. Años de adormecer nuestros sentidos al lenguaje no hablado, a medida que aumentaba nuestra comunicación verbal, nuestro lenguaje natural prácticamente desapareció debido a la falta de necesidad y uso. Sin embargo, todo eso está a punto de cambiar para ti. Este audiolibro primero te presentará las acciones, los matices y las señales que han existido a lo largo de la historia. Después de eso aprenderás cómo manejar tu comprensión de los métodos del lenguaje corporal. Al observar e interpretar el lenguaje corporal de una persona, puedes determinar inequívocamente lo que siente y las emociones asociadas con sus palabras. Luego, comenzarás a conectar los signos, porque muchos de ellos se pueden interpretar de varias maneras. Si alguien levanta la comisura de la boca, puede indicar que duda en creer lo que se dijo, duda de sus propias habilidades o simplemente está decepcionado con las acciones de los demás. Cuando esta señal se combina con poner los ojos en blanco, tienes más información para determinar la verdadera emoción de la persona. Cuantas más pistas incluyas en la lectura, más precisa será tu interpretación.
Al incorporar signos adicionales, obtienes más información, lo que contribuye a una interpretación más precisa de su lenguaje corporal. También verás cómo estos métodos deben practicarse regularmente para dominar la técnica y avanzar en la comprensión con una forma de percepción natural y no obvia. Los métodos que se enseñan en este audiolibro facilitan la práctica, y antes de que te des cuenta, habrás dominado el lenguaje corporal con poco esfuerzo. En realidad, leer el lenguaje corporal es una excelente habilidad de comunicación. Cuando domines la apreciación de la comunicación, tus mundos se volverán más grandes y variados, creando una vida más abundante y vibrante para ti y tu comunicación. Además, prepárate para que la gente te hable más, porque no solo los estarás escuchando, no entenderán por qué, pero debido a que respondes bien a su conversación, elevarán tu intelecto a un nivel superior y siempre disfrutarán tener una conversación contigo. Como probablemente ya sepas, la mayoría de las personas no escuchan, y mucho menos llevan la interpretación de su colega al siguiente nivel. Capítulo 1. Comprender el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es un aspecto importante de las comunicaciones y las relaciones modernas. Desde nuestras propias expresiones faciales hasta los movimientos que realiza nuestro cuerpo, las cosas que no se dicen pueden transmitir mucha información. Los expertos dicen que el lenguaje corporal puede representar entre el 60 y el 65% de toda la comunicación. Aprender y comprender el lenguaje corporal es importante, pero también es importante que tengas en cuenta otras pistas, como el contexto y las circunstancias. En la mayoría de los casos, debes intentar ver las señales como un todo, en lugar de concentrarte en una sola acción. Comprender cómo funciona el lenguaje corporal implica aprender a interpretar diferentes señales para respaldar o indicar una conclusión específica. El lenguaje corporal es un concepto tan poderoso. Hemos aprendido que el lenguaje corporal es más que breves descripciones. Abarca dónde está el cuerpo en relación con los otros cuerpos. Esto se conoce como espacio personal. El lenguaje corporal se compone de diferentes movimientos corporales, como movimientos oculares y expresiones faciales. Además, el lenguaje corporal también abarca todo lo que comunicamos usando nuestro cuerpo, además de las palabras habladas, abarcando así la respiración, la presión arterial, el pulso, los sonrojos, la transpiración, etc. Por lo tanto, el lenguaje corporal se puede definir como la transmisión e interpretación inconsciente y consciente de nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo y actitudes a través de postura, movimiento, posición, estado físico y relación con otros cuerpos u objetos, expresiones faciales y movimientos de los ojos. ¿Qué no es el lenguaje corporal? El lenguaje corporal, al igual que curar a las personas, no produce los mismos resultados. No existen reglas estrictas para determinar las expectativas implícitas o la agenda oculta de otra persona en una situación determinada. De hecho, incluso los investigadores que fueron entrenados para leer a las personas como un libro cometen errores, especialmente cuando observan a alguien que tiene la habilidad de controlar una gran parte de su comportamiento físico. Te sentirás decepcionado si esperas utilizar tu habilidad para leer las claves y señales proporcionadas por el cuerpo para llegar a conclusiones precisas y decisivas. Sin embargo, como aprenderás usando estas técnicas y practicando tus observaciones, la combinación de los signos puede abrirte una clara ventaja para comprender los pensamientos de tus compañeros. Comprender el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es un lenguaje que incluye todo. En general usamos el lenguaje corporal para la correspondencia no verbal con los demás. La capacidad de comprender la comunicación no verbal es una de las habilidades más importantes que puedes tener para atraer a los demás. En el momento en que entiendes lo que te están revelando, la comunicación se llevará a lugares de mayor comprensión. Puedes hacer que las personas se sientan tranquilas por lo que te encuentras listo para desarrollar la compatibilidad con el otro. Estas cosas son increíblemente útiles para ti, porque a las personas les gusta entablar relaciones personales y profesionales con las personas que les gustan. La principal preocupación,
Cuanto más comprendas las contemplaciones, los sentimientos y las necesidades de otras personas, más podrás devolverles lo que necesitan obtener de ti. Cuanto más puedas identificarte con ellos, más afable te volverás. Cuanto más afable te vuelvas, más puedes conseguir lo que quieres. Comprender la comunicación no verbal no es realmente problemático una vez que conoces los rudimentos. Sin embargo, es similar a aprender otro dialecto, ya que te das cuenta de lo que significan varias señas y señales. La comprensión de comunicación no verbal se utiliza en una amplia gama de situaciones. A los policías generalmente se les da algún entrenamiento en la comprensión de la comunicación no verbal porque es útil cuando interrogan a un sospechoso o conversan con un testigo. Sin duda, el oficial de policía puede determinar si la otra persona está diciendo la verdad o no al observar la comunicación no verbal. Comprender la comunicación no verbal es fundamental en lo que respecta a la vocación escolar. Particularmente con los niños, los maestros deben tener una comprensión de la comunicación no verbal. En general, los niños no están completamente capacitados para comunicar sus sentimientos utilizando su jerga. Por lo tanto, los maestros deben tener una comprensión básica de la comunicación no verbal para dominar perfectamente lo que sus alumnos intentan comunicar. Comprender la comunicación no verbal es importante cuando se trata de dar órdenes o pasar mensajes. Si las personas con las que trabajas o interactúas entienden el lenguaje corporal, te resultará mucho más fácil comunicarte con ellas. Además, la combinación correcta de comunicación no verbal y verbal puede resultar en una comunicación más convincente. Comprender la comunicación no verbal, en su mayor parte, ayuda a un individuo a representar su carácter. Puedes ser consciente de las personas en tu vida con las que nunca has tenido una conversación, pero puedes aprender cómo funcionan al observar su comunicación no verbal. Este es ese presentimiento que tienes cuando te das cuenta de que alguien se siente terrible o en un estado mental positivo. Lo sientes de una forma u otra sin que ellos digan una palabra. Pero es por la realidad misma que a partir de ahora tu mente comprende y descifra la comunicación no verbal. Además, tu mente te envía los datos que conoce a través de los sentimientos que tienes sobre otra persona. No sabes por qué sientes lo que sientes por ellos. Sin embargo, hay algo en ellos que te inquieta. ¿Cómo leer el lenguaje corporal? El lenguaje corporal es uno de los principales medios por los cuales percibimos y reconocemos los verdaderos sentimientos de otra persona. Aprender a participar en la comunicación no verbal te ayudará a obtener una idea de lo que dicen los demás. Desafortunadamente, no todos nacen con la capacidad de articular completamente sus pensamientos. Particularmente hoy en día, con todos los métodos avanzados de comunicación a través de mensajes y otras aplicaciones, las personas se han vuelto cada vez más distantes y, para decirlo sin rodeos, no siempre son completamente honestas. Aprender a recibir indicaciones te brinda una herramienta adicional que será útil en la mayoría de las ocasiones. Al descubrir cómo buscar la comunicación no verbal, la percepción es la clave. Centrarse en lo que otros dicen verbalmente no es suficiente en todos los casos porque nuestras capacidades lingüísticas son tan grandes que una persona puede decir algo y significar algo diferente. Las personas pueden tender a utilizar un lenguaje excepcionalmente ambiguo al articular sus pensamientos. A medida que descubras cómo notar atentamente lo que se dice y cómo se dice, estás fomentando la capacidad fundamental necesaria para leer de manera fructífera el lenguaje corporal. Otras señales no verbales, como las expresiones faciales y el tono de voz, también son muy importantes para aprender a leer el lenguaje corporal. Notar las miradas es quizás la parte más sencilla en lo que respecta a descubrir cómo buscar la comunicación no verbal. Sin embargo, es excepcionalmente normal que las personas intenten ocultar la realidad. Esta misma demostración de tratar de cubrir cómo se sienten podría dar a un espectador cercano la idea de cómo se siente realmente ese individuo sobre el tema del que está hablando. Lo has hecho sin la ayuda de nadie más. ¿Has intentado sonreír cuando realmente te sentías triste? Todos hemos tenido la culpa de intentar cambiar la apariencia de nuestro semblante. En la actualidad querrás seguir con esto cuando otros lo estén haciendo.
Además, también sabrás qué otros signos reales observar para saber qué sucede dentro del cerebro del otro. Lo creas o no, descubrir cómo leer detenidamente la comunicación no verbal es más preciso que las máquinas, que por lo general fallan cuando se trata de percibir las emociones humanas. Por lo tanto, otra persona podría fomentar la capacidad de buscar la comunicación no verbal que funcionará como una habilidad útil en muchas situaciones. En tu búsqueda de comunicación no verbal, descubrirás cómo concentrarte en los movimientos oculares. Te darás cuenta de lo que es una postura cautelosa frente a una que está abierta. Tendrás la opción de saber cuándo alguien te está evaluando o intentando abrumarte. También conocerás mucho mejor tus propias posturas y miradas. Entonces, podrás enviar el mensaje correcto. Aunque el lenguaje del cuerpo funciona como regla general, no todas las personas que se cruzan de brazos están cerradas a los demás. En algunos casos, simplemente implica que tienen frío. O, por otro lado, podría implicar que están ansiosos y no están disponibles para las demás personas. Una de las formas más efectivas de tener a un individuo en tu mente, que es una estrategia de alto nivel, es demostrando primero tus posturas, hacer que sean compatibles contigo, y cuando te des cuenta de que estás en un estado de armonía, puedes guiarlos cambiando tu apariencia o pose corporal. Las personas cambian sus cerebros cuando cambian su fisiología. Mientras observas la situación, fíjate hacia dónde se dirigen tus ojos, fíjate hacia dónde se dirige tu cabeza. En este momento, haz algo contrario a eso. Por ejemplo, en caso de que estuvieras mirando hacia abajo cuando te sentiste horrible, que es algo que es típico para la gran mayoría, mira hacia arriba. En este momento, mientras estás mirando hacia arriba, haz un intento tan decente como puedas de sentirte horrible. No puedes hacerlo, ¿verdad? Podría hablar más sobre esto. Sin embargo, nunca entenderíamos la comunicación no verbal. Tener esta habilidad simplificará tu vida y te ayudará a comprender a las personas que te rodean. Leer el lenguaje corporal. Hay dos formas en las que puedes usar el lenguaje corporal para mejorar tu interacción cara a cara. Estudiando el lenguaje corporal de la persona, regulando tu propio lenguaje corporal inicialmente y cómo responder. Al comprender lo que otros te dicen con su comunicación no verbal y tomar el control de las pistas que recibes, puedes mejorar 10 veces la confiabilidad de tus respuestas comunicativas. Las acciones y reacciones de nuestros cuerpos hablan más que las palabras. Se trata de saber qué buscar en la situación o circunstancia que estás manejando. Capítulo 2. Lenguaje corporal y mentalidad. Con las diferentes culturas, costumbres, tradiciones y regiones, vienen las diferencias en los gestos y el lenguaje corporal. No puedes esperar que otras culturas adopten tus costumbres. Es posible que no estés dispuesto a adoptar las suyas. Este hecho determinará cómo te relacionas con otras personas de una cultura diferente a la tuya. ¿Comprometerías tu cultura u obligarías a otros a aceptar la tuya? Puede ser difícil entender un idioma extranjero, pero las señales, como el lenguaje corporal y los gestos, son poderosos comunicadores. A veces es posible que las personas no entiendan lo que dice la otra persona, pero cuando se trata de comunicación no verbal, comprenderlos puede ser más fácil. La gente debería aprender a ser más sensible, más observadora y más consciente de las señales, gestos y acciones que suceden todos los días. El respeto es un aspecto importante para establecer una relación con alguien que tiene una cultura diferente a la tuya. Las personas deben estar dispuestas a aprender, comprender y respetar la cultura y las tradiciones de los demás. Algunos gestos y señales son obvias, pero la mayoría de las veces son sutiles. El lenguaje corporal silencioso es realmente poderoso, ya sea que estés trabajando en una empresa culturalmente diversa o simplemente quieras entender a un vecino o a un nuevo amigo. Entender lo que la gente quiere decir interpretando su lenguaje corporal puede ser todo un desafío. ¿Cómo el lenguaje corporal mejora tu mentalidad? El lenguaje corporal afecta al centro de quién eres como individuo, afecta nuestra postura y bienestar fisiológico, pero puede cambiar nuestro punto de vista psicológico, nuestra impresión del mundo y la percepción que los demás tienen de nosotros en un instante.
Utilizamos nuestro lenguaje corporal para comunicar nuestras reflexiones, pensamientos, sentimientos, de manera inconsciente y consciente. Sincronizamos los movimientos del cuerpo con las palabras que expresamos, a veces de manera exagerada para enfatizar el significado. Realizamos acciones como encogernos de hombros cuando somos criticados, o señalamos con nuestros pies a la persona con la que estamos hablando. Antes de que la palabra hablada comience a ser nuestra forma de comunicación más utilizada, el lenguaje corporal era la técnica principal para expresarnos y comprender a los demás. Nuestro cuerpo es una de las principales herramientas que utilizamos para expresarnos, seamos o no conscientes de sus comunicaciones. ¿El lenguaje corporal influye en nuestro estado de ánimo? Nuestro lenguaje corporal interconecta nuestra comunicación con el mundo exterior y también es una forma en que nos asociamos con nosotros mismos. ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Te encorvas cuando caminas o caminas erguido y orgulloso? ¿Es cierto decir que la mayoría de nosotros tenemos una relación respetuosa y agradecida con nuestros cuerpos? Probablemente no. Regularmente subestimamos nuestros cuerpos, los criticamos, exigimos más y damos menos. Frecuentemente dejamos de lado nuestro bienestar, a menos que se presente una dolencia o enfermedad. La mayoría de las veces nuestras increíbles máquinas físicas se dan por sentadas. El lenguaje corporal muestra nuestras creencias internas de cómo nos sentimos acerca de nuestros cuerpos. Esta muestra externa de respeto, o la falta del mismo, puede afectar nuestro cuerpo físico y nuestra postura. Sin embargo, también puede cambiar cómo nos sentimos. Ser capaz de sintonizar con una actitud positiva cuando nos enfrentamos a una situación negativa hace que desarrollemos y mantengamos niveles elevados de confianza y energía. Esta evolución de la emoción es evidente en nuestro lenguaje corporal externo. Es evidente cuando tenemos confianza, tanto como cuando tenemos miedo. Y has aprendido cómo una buena postura y un lenguaje corporal positivo también pueden cambiar nuestra actitud, brindándonos la capacidad de alcanzar sentimientos positivos rápidamente, aumentar nuestra confianza regularmente, proyectar energía y mostrar una actitud ganadora. Espero que estés disfrutando de mi audiolibro hasta el momento. Nos encantaría que me hicieras saber qué te parece este audiolibro en la sección de comentarios de aquí abajo. Te agradeceríamos mucho que también le dieras me gusta a este video y te suscribieras a United Audiobooks para tener acceso a más audiolibros bestsellers en el futuro. Además, si estás interesado en conseguir más audiolibros gratuitos, haz clic en el primer enlace de la descripción que figura a continuación. Ahora continuemos con el siguiente capítulo. Capítulo 3. Tipos principales de lenguaje corporal. En esta sección aprenderás muchos tipos de comunicación no verbal. Dos de los tipos de comunicación más verbal más ampliamente reconocidos que las personas puedan entender fácilmente son la comunicación no verbal sincera y la comunicación no verbal de saludo. Los diferentes tipos de comunicación no verbal que encontrarás son enérgicos, cerrados, engañosos, apasionados, abiertos, poderosos, entre otros. Lenguaje corporal agresivo. Ser golpeado en la cara o golpear a alguien no es un ejemplo de lenguaje corporal agresivo. Existen numerosos tipos de señales poderosas que pueden evitar que te conviertas en víctima de un asalto real. En cualquier caso, la comunicación no verbal enérgica es una señal de advertencia de un peligro real potencial o de una intención intimidatoria. Las peleas reales nunca son algo bueno. Comprender las señales de alerta es extremadamente beneficioso. Conocer las señales de contundencia podría salvarte la vida si trabajas en un entorno donde hay gente inestable, como una cárcel. La comunicación no verbal agresiva puede surgir en una amplia gama de estructuras. Las señales faciales que pueden hacerte consciente de un peligro potencial son las miradas, los labios apretados, el rubor en la cara, una mirada burlona, la mandíbula apretada, la mirada hacia abajo con los ojos entrecerrados y sacudidas de la cabeza hacia ti. Otro signo de peligro común es que alguien se te ponga frente a frente con su cara.
Con estos movimientos, lo mejor es moverse 2 o 3 pies para poner cierta distancia entre ti y la persona, lo que te da la posibilidad de parar la situación. La posición de asalto de la comunicación no verbal es con frecuencia la posición de los pies para lograr estabilidad y asegurar las manos y los músculos apretados. Algunos pueden divertirse un poco con los pies, similar a un boxeador. Sin embargo, esta no es la norma. Hay algunas personas que no muestran signos físicos externos de que tengan la intención de golpearte. Las personas con un alto nivel de influencia pueden mostrar poca o ninguna indicación de que tengan la intención de agredir a otra persona. La comunicación no verbal por sí sola puede poner a uno en peligro en esta situación, por lo que también es fundamental prestar atención a las indicaciones verbales. Cruzar los propios límites espaciales, mentales o pasionales es otro tipo de comunicación no verbal contundente. Todo el mundo tiene un refugio seguro conocido como su propio espacio. Cuando esa línea se cruza físicamente, por ejemplo, tocar físicamente a otro sin permiso, etc., esa invasión del espacio puede ser muy molesta para algunas personas y tal vez se interprete como un lenguaje corporal agresivo. Las personas que hacen esto pueden tener buenas intenciones, pero también pueden estar tratando de acercarse a ti. Hacen esto para ganar poder sobre los demás al hacerlos sentir incómodos y débiles. Los gestos agresivos del lenguaje corporal son señales de advertencia de que estás en peligro. Los gestos con las manos se utilizan con frecuencia para provocar a otra persona en un conflicto físico. Por ejemplo, darle la vuelta a alguien, señas de pandillas o empujones de brazos que generalmente van seguidos de insultos verbales. Golpear cosas, puño en la mesa, pared, puerta, etc. es otro gran indicador obvio. Patear y pisotear son otras 2 formas de mostrar un lenguaje corporal agresivo sin hacer contacto físico. Otra situación en la que las habilidades excepcionales en la comunicación no verbal consciente son útiles es en las relaciones cercanas y las circunstancias personales. La comunicación no verbal sólida y consciente demuestra que estás realmente interesado en lo que otra persona está diciendo y casi seguramente resultará en un intercambio mutuo de atención. Una forma de dar la impresión de prestar atención de manera efectiva a otra persona a través de la comunicación no verbal es inclinarse hacia la persona que está hablando. Sin embargo, ten en cuenta los límites personales al hacerlo. Querrás saber si alguien te está prestando atención, asumiendo conscientemente que su mirada está sobre ti y que no se desvía en diferentes direcciones de manera irregular durante la conversación. Cuando alguien está prestando atención a otra persona, su mirada generalmente está fija, lo que indica que está concentrado en lo que estás diciendo. Notarás que asiente con la cabeza de acuerdo o en desacuerdo con lo que estás diciendo. La persona que escucha también puede imitar tu comunicación no verbal. Esta es una forma fantástica de expresar que estás sincronizado. Lenguaje corporal cerrado. ¿Te has planteado en algún momento si tu compañero de vida, amigo, colaborador o manager estaba agotado con todo lo que salía de tu boca? Pero no pudiste darte cuenta por su comunicación no verbal. Pues ahora podrás saber si lo que dices está entrando en oídos sordos. Una de las principales señales de que alguien te está bloqueando por completo es su mirada. Asumiendo que están continuamente escuchando cada uno de los hechos o eventos, puedes apostar que no se están enfocando en ti, prestando poca atención a la frecuencia con la que te hacen saber que están escuchando. Debes estar atento a las manos y los pies fríos, así como a los ojos espasmódicos, ya que estos son signos de que no te están prestando atención. El punto en el que una persona comienza a bostezar o desplomarse es una gran señal. En realidad, bostezar puede ser una señal de que una persona tiene deficiencia de oxígeno. Sin embargo, cuando se está exhausto, un individuo también bosteza. Si alguien se queda dormido frente a ti, tienes un serio problema de presentación y deberías considerar tomar algunas clases de oratoria o comunicación efectiva. Una de las razones por las que las personas pueden optar por desconectarse es que el tema que estás discutiendo con ellos es algo que no entienden o no quieren entender, o por otro lado, podría ser algo que te hayan escuchado decir antes. Si una persona no tiene interés en lo que estás hablando, es muy fácil que pierda el interés y se canse rápidamente.
Al estar en una reunión, es vital utilizar la comunicación no verbal mientras hablas. No utilices aclaraciones tediosas, manténlo breve y directo. No tienes que repetir las cosas 50 veces. Deja que hagan preguntas. Ten fe en ellos. Ellos sabrán lo que quieres decir. Cuando una persona está cansada, también puedes notar una comunicación no verbal cerrada. El lenguaje corporal cerrado indica que tu audiencia se ha cerrado por completo y que ya no estás en la misma habitación con ellos, incluso si estás parado directamente frente a ellos. Los adolescentes son capaces de mostrar esto perfectamente a veces. La comunicación no verbal cerrada también puede introducir una actividad cautelosa en las personas. Si te enfrentas a una persona y muestra una comunicación no verbal cerrada, es muy probable que se deba a que la estás asustando, y para que puedas transmitir correctamente lo que intentas decir, debes cambiar tu enfoque. Ejemplos de comunicación no verbal cerrada son retorcerse, temblar, brazos firmemente cruzados, piernas firmemente cruzadas y una mirada descendente o mirada enfocada a un elemento, actuando como un divisor. Puede haber muchas justificaciones de por qué te sucede esto. Por lo tanto, no esperes que sea un resultado directo de lo que estás diciendo. El individuo puede haber tenido recientemente un día particularmente difícil. Cuando te encuentres con alguien que parece darse por vencido, toma nota de lo que se dijo en el momento en que cambió la comunicación no verbal. Por lo general es un buen indicador de lo que les sucede. Cuando una persona se siente socavada, aunque sea solo verbalmente, su cuerpo reacciona. Entrarán en un modo protector o enérgico. Es un modo de autoprotección cuando está en el modo de protección. Torcerse protege los órganos vulnerables y las partes del cuerpo en caso de un ataque. También puede actuar como un mecanismo para calmar a una persona. Otra razón por la que las personas pueden exhibir comunicación no verbal cerrada es que intentan ocultar algo de la otra persona, como lágrimas o miradas. Puedes hacer que una persona pase de una comunicación no verbal cerrada a una comunicación no verbal más abierta y tolerante, dándole algo para sostener, como una bebida. Otro enfoque es imitar su comunicación no verbal, de tal manera que sin darte cuenta, noten cuánto te pareces a ellos. Esto ayudará a crear una relajación de empatía entre ustedes. Lenguaje corporal engañoso. La comunicación no verbal engañosa debería ser importante para que todos aprendan. Puede ayudarte a determinar si alguien está siendo sincero contigo o está tratando de engañarte. Sin embargo, algunas personas, como los vendedores, los psicópatas y los delincuentes, son muy buenos para ocultar el lenguaje corporal engañoso. Buscar señales de inquietud es un método común para determinar si una persona está siendo deshonesta o no a través de su comunicación no verbal. Algunos signos normales de nerviosismo son sudoración, tensión, frotamiento en la parte posterior del cuello u otras partes del cuerpo, movimientos bruscos, sacudidas del cuerpo, cambios en el tono o la entonación de la voz, aceleración del ritmo del discurso, mordeduras en la boca y colocación de las manos en los bolsillos, o tener las manos inquietas. Cuando miente, una persona con frecuencia intentará ocultar su engaño tratando de controlar su comunicación no verbal a través de sonrisas restringidas y movimientos de manos tergiversados. El cuerpo, ya ves, no miente. Los individuos también son conscientes de esto. Con frecuencia hablarán mientras se ven distraídos y evitarán el contacto visual. Si tienen éxito, pueden cambiar su peso de un pie al siguiente con más frecuencia de lo habitual. La ley requiere que se persiga la comunicación no verbal. Como parte de esa preparación, aprenden cómo funciona la mente y cómo reacciona el cuerpo cuando usa varias partes del cerebro para pensar, como el movimiento de los ojos. Se cree que la dirección en la que uno mira cuando responde a una pregunta puede ayudar a determinar si el individuo está mintiendo. Esto no siempre es un buen indicador para usar en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, si alguien mira hacia un lado mientras responde una pregunta, debe prestar mucha atención a lo que dice. Esta es la razón. Se cree que es una actividad intuitiva mirar a la derecha cuando se utiliza la mitad izquierda de la mente, el lado racional y perspicaz, y mirar a la izquierda cuando se utiliza la mitad derecha del cerebro, el lado entusiasta e inventivo. Se imagina que cuando un individuo miente utiliza la parte derecha de su cerebro para crear la mentira, que hace que sus ojos miren hacia el lado izquierdo.
Hay un estudio que establece perspectivas contrastantes sobre la mentira y la mirada fija. Algunos dicen que una persona miente cuando mira hacia la derecha porque está utilizando el lado imaginativo de su cerebro para inventar la historia, donde otros dicen que la izquierda, ya que están tratando de utilizar la razón para sonar bien. Por lo tanto, no juzgues la apariencia de una persona cuando reacciona a una pregunta que le planteas o cuando le cuentas una historia. Presta mucha atención a toda su comunicación no verbal antes de condenarlos. Estos datos demostrarán ser más útiles cuando recuerdes el rumbo de los ojos de alguien que está mintiendo. Puedes adaptarte fácilmente a esto haciéndoles un montón de preguntas de prueba y luego obteniendo información sobre algo y observando a dónde van sus ojos. Aquí hay un par de cosas fascinantes adicionales sobre la mirada fija cuando se intenta revisar un recuerdo o almacenar información. Cuando intentamos revisar un recuerdo, utilizamos la mitad derecha de nuestra mente, haciendo que nuestros ojos miren hacia la izquierda. Cuando buscas recuerdos visuales, tus ojos miran hacia arriba. Y cuando alguien mira hacia abajo, está tratando de revisar recuerdos apasionados. Sea como fuere, los ojos que miran de derecha a izquierda significan que están intentando revisar o procesar recuerdos audibles. La observación de la comunicación no verbal puede ser útil, particularmente si la otra persona no es sincera. La comunicación no verbal cuando se miente varía y cualquier persona que sea observadora puede obtenerla fácilmente. El lenguaje corporal cuando miente regularmente pasa desapercibido. Sea como fuere, es quizás el método menos exigente para saber si alguien te está engañando. Las sonrisas son uno de los signos de comunicación no verbal menos exigentes a seguir. Las personas que sonríen por ello, en general, utilizan los músculos alrededores de la boca. Una sonrisa genuina utiliza más músculos, y las mejillas de una persona normalmente se mueven cuando sonríe. Una persona que te está ocultando algo intentará no conectarse visualmente. Esto se debe a que los ojos son una parte fundamental para leer detenidamente la comunicación no verbal de una persona. Los ojos frecuentemente descubren si una persona está mintiendo o no. Es increíblemente difícil para un individuo mentir y mantener una expresión indiferente. Las personas que mienten regularmente miran a su alrededor y mueven sus ojos. Esta es una comunicación no verbal normal cuando se miente. Si te encuentras en tal circunstancia, es de suponer que te están mintiendo. Un individuo que miente efectivamente se vuelve cauteloso. Esta es una de las cosas más conocidas que hacen o, por otro lado, pueden hablar más fuerte o cambiar su tono. Una persona que miente necesita falsificar regularmente señales de comunicación no verbal genuinas. Un ejemplo de esto sería cuando actúa asombrado. El individuo puede tener una respuesta latente y no actuar de forma inesperada. Dado que las personas que mienten cambiarán su forma de hablar, suponiendo que alguien te diga «te amo», sin embargo están utilizando un tono que es increíblemente único para ellos. Probablemente se sientan extremadamente aprensivos con respecto a decirlo, y eso puede significar que no te están diciendo la verdad. Algunas personas se endurecen cuando mienten. Asimismo, por regla general, utilizan sus manos para cubrirse la cara, rascándose la nariz o tapándose la boca mientras hablan. A menudo se utiliza la mentira cuando se está bromeando. Los individuos engañarán e intentarán hacerse más agradables. Debes estar atento a cambios abruptos en su cuerpo. Estar al tanto de estas progresiones te permitirá saber cuándo alguien te está proporcionando datos falsos. Notar el movimiento de las manos también es conveniente. Los mentirosos con frecuencia sacuden los dedos o juegan con su cabello. Ten en cuenta cuando lo que se habla no es la realidad. El cuerpo no puede mentir. Es absolutamente incongruente e incómodo mentir, y el cuerpo te lo dirá mostrando un cambio en la forma en que se está cuidando. Ser perceptivo de los desarrollos de su cuerpo cuando no está mintiendo y cuando está mintiendo te ayudará drásticamente a saber si te están mintiendo. Lenguaje corporal defensivo. Cuando una persona está nerviosa, su comunicación no verbal lo revela de varias maneras. Sentirse cauteloso implica que el individuo se siente socavado o atacado. El cuerpo entra en un estado de reacción instintiva. A pesar de que no existe un peligro físico real, pueden sentirse seriamente amenazados. Cuando una persona cree que está siendo atacada, instintivamente trata de protegerse del daño.
Intentarán poner un límite entre ellos y el individuo o la circunstancia que los hace sentir incómodos. Esto podría ser una silla, una mesa, o tener un paquete frente a ellos para crear un obstáculo entre ellos y la amenaza percibida. Podrían agarrar sus llaves en medio de sus dedos. Podrían cruzarse de brazos. Otro indicador de acto corporal cauteloso es el punto en el que alguien se vuelve extremadamente endurecido o rígido. Un individuo en un modo de protección puede mirar a su alrededor, tratando de descubrir cómo escapar. Pueden decidir huir. A partir de ahora se utilizará el término reacción instintiva. Esta es una reacción típica que tiene la mayoría de las personas cuando sienten presión, tensión o nerviosismo, y sentirse cautelosos o soportar un ataque es, sin duda, una forma de provocar tal reacción. Lenguaje corporal dominante. La comunicación no verbal dominante está fuertemente asociada con la comunicación no verbal enérgica, aunque a un nivel más bajo de entusiasmo. El objetivo principal de la comunicación no verbal dominante es demostrar control sobre otra persona, no de forma forzada, sino legítima. Una persona con una fuerte preferencia por la comunicación no verbal con frecuencia tratará de hacer que su cuerpo parezca más grande de lo que es. Con frecuencia cruzan los brazos con las manos debajo de los bíceps en un intento de sacar el pecho, dándole una apariencia más grande. Las personas se pararán con las manos en las caderas, los codos abiertos, el pecho hacia afuera y la mandíbula hacia afuera. Muchas madres estarán en esta posición mientras entrenan a sus hijos. Considera una escena en una película donde un sospechoso está en una sala de interrogatorio. Como puedes ver en la escena, el investigador normalmente está de pie, lo que hace que el sospechoso se siente para darle una estatura dominante sobre el sospechoso. Pueden caminar por la sala. Esto es similar a marcar su territorio. Al atacar el espacio personal del individuo, hacen que el individuo se sienta incómodo, especialmente con la altura adicional. Emociones y el lenguaje corporal. La comunicación no verbal de las emociones es una región excepcionalmente amplia, ya que un individuo tiene una amplia gama de sentimientos. La indignación, por ejemplo, no parece lo mismo que la comunicación no verbal alegre. De todos modos, algunas señales de comunicación no verbal de alegría se pueden mezclar con un lenguaje corporal miserable. Existen numerosos signos no verbales que pueden ayudarte a descubrir lo que otra persona siente internamente, pero no se seleccionan, y no hay dos personas que respondan esencialmente de la misma manera a impulsos similares. Lo que puedes pensar que haría miserable a un individuo puede no afectarlo en absoluto. Por el contrario, puedes pensar que una persona no tendrá ninguna respuesta. Comenzando con la indignación, una persona puede estar furiosa por algunas razones: por obtener una mala calificación, tener un mal día en el trabajo, un cheque sin fondos, una disputa y muchas otras circunstancias. Algunas cosas pueden indignar a un individuo más profundamente que a otro. Los signos normales de comunicación no verbal de indignación son una cara o cuello sonrojados, una mandíbula apretada o una mano apretada, caminar de un lado a otro, atacar el espacio individual y la utilización de la comunicación no verbal contundente que discutimos anteriormente. Los sentimientos de pavor, tensión o aprensión son esenciales para la disposición similar de los sentimientos y de esta manera tienen cualidades comparables con respecto a la comunicación no verbal. Saber un poco sobre la circunstancia mientras examinas la comunicación no verbal de las personas te ayudará a adquirir una mayor comprensión de cuáles de estos sentimientos están experimentando: temor, inquietud o ansiedad. La comunicación no verbal de estos sentimientos puede presentarse como si el cuerpo se pusiera incontrolablemente nervioso, con la cara pálida, con la boca seca, desviando la conexión de los ojos a los ojos, o pueden parecer casi lágrimas con los ojos húmedos. También pueden exhibir un labio estremecido, sacudida de la mirada, temblores en la voz, tartamudeo, interrupciones en la voz, sudoración, latidos cardíacos elevados, mano apretada, músculos o mandíbula. Cuando las personas experimentan estos sentimientos, también se olvidan de respirar. Como resultado, es posible que notes largas pausas. Ciertas personas pueden sentirse incómodas, mientras que otras pueden adoptar una postura de comunicación no verbal más cautelosa.
Como era de esperar, un número significativo de estas señales de comunicación no verbal están disponibles en los diversos sentimientos que hemos discutido. Leer el cuerpo no es tan antiguo como leer libros, solo te contará una parte de la historia. La tristeza se manifiesta típicamente con los hombros caídos, o el cuerpo se vuelve flácido. El labio también temblará. Las lágrimas, por supuesto, son un claro indicio de tristeza. Una persona generalmente hablará con voz monótona. La vergüenza puede manifestarse como una cara enrojecida, aversión al contacto visual, ceño fruncido o una sonrisa resignada. La vergüenza también puede llevar a la abstinencia en algunas personas. La comunicación no verbal sorprendida dará como resultado ojos agrandados y cejas arqueadas. Su boca puede caer abierta e incluso pueden parecer sorprendidos. La felicidad extrema puede hacer que una persona realice un baile alegre en el que salta, agita los brazos o aplaude salvajemente. Aunque estos son tipos extremadamente comunes de comunicación no verbal, utilizados para comunicar un sentimiento, algunas personas no son tan expresivas y pueden no exhibir ninguna de estas articulaciones exageradas. Podrían estar extasiados e incluso esbozar una pequeña sonrisa. La mejor manera de buscar la comunicación no verbal es volverse extremadamente perceptivo de lo que hacen las personas en sus diversos estados, y luego sabrás cuándo están en ese estado. Lenguaje corporal relajado, abierto. La comunicación no verbal que es relajada o abierta, en general comunica comodidad. Los signos más evidentes de comodidad son los brazos abiertos y las palmas abiertas, especialmente si sus manos descansan libremente sobre su regazo o si parecen gozar de buena salud en general. Esto transmite el deseo de que las personas se rebelen por completo. Suponiendo que una persona estaba mostrando una comunicación no verbal cerrada y de repente notas que ha cambiado para abrirse, considera lo que pudiste haber dicho o hecho que hizo que se abrieran hacia ti. Aquí hay algunos signos diferentes para buscar. La apariencia facial es tranquila, con una leve sonrisa o boca relajada. Sus piernas no están cruzadas y son paralelas. Sus ojos miran y se conectan visualmente contigo. Ellos están sonriendo. Al sentarse erguido o reclinarse fácilmente, la respiración de una persona es más lenta de lo normal y constante. Todo el cuerpo está suelto, sin indicaciones de presión o tono muscular. De hecho, incluso el tono de su tez será el habitual, no muy pálido, no muy ruborizado. Los pies de una persona te dicen con quién se siente cómodo y con quién no. El lenguaje corporal sumiso. Un individuo que es complaciente está tratando de protegerse de parecer enérgico o como un peligro. Está haciendo todo lo posible para mantenerse alejado de la confrontación. Estas son algunas de las posiciones que adoptará una persona que se siente complaciente. Una posición agachada, incluso un poco con las rodillas ligeramente dobladas. Encorvarse hacia adentro reduce el tamaño del cuerpo, restringiendo la capacidad de ser golpeado y asegurando áreas importantes. Los brazos se sujetan. Poner el cuerpo en una posición más baja muestra a la otra persona que no eres una amenaza física. Incluso mientras está sentado, un individuo elegirá un asiento más bajo o se inclinará para derribar a los demás. Mantener la cabeza hacia abajo y girando la línea de la mandíbula. Los ojos estarán muy abiertos y atentos. Los individuos sumisos sonríen más a los dominantes. La sonrisa no es genuina. Las mujeres a menudo mostrarán una comunicación no verbal más complaciente que los hombres. Capítulo 4. Dominar el arte de analizar a las personas. Pistas del lenguaje corporal. Conceptos básicos. Cuando las personas se comunican, la cara suele ser el punto focal. Los labios son el hogar para revelar pistas contextuales sobre los pensamientos de una persona. Por ejemplo, cuando los labios comienzan a retraerse hacia la boca, una persona puede estar escondiendo algo. Es posible que tengan un secreto o un detalle que quieran compartir contigo, pero se muestran aprensivos por varias razones. Esto a veces se conoce como tragarse los labios, ya que una persona se impide físicamente revelar lo que realmente quiere decir. Muchos le atribuyen una cara triste con las comisuras de los labios apuntando hacia abajo. Algunas personas descansan sus labios en esta posición regularmente. Esto podría indicar un sentimiento de confusión interna o dolor que están experimentando.
Muchos de nosotros nos encontramos con personas melancólicas, ya sea personalmente o en el lugar de trabajo. La próxima vez que le hables, presta atención a la posición de sus labios. Es posible que tengas un respaldo sólido para verlos tristes en general. Las personas que se muerden los labios con frecuencia pueden tener ansiedad crónica o mostrarte que se sienten incómodas. Muchas veces, una conversación desagradable, el estrés o el nerviosismo se manifestarán a través de los mordiscos. Esta acción es casi como un espacio seguro para las personas, ya que les brinda consuelo en medio de la ansiedad. Señales dadas por la nariz. Aunque comúnmente se ignora, la nariz puede señalar varias emociones, como agresión, disgusto e incluso una lluvia de ideas. Cuando las personas están absortas en sus pensamientos, puedes notar que tienden a jugar con la punta de la nariz, moviéndola o incluso dejando una huella en ella. Un ligero pellizco muestra frustración. Tal vez una persona no puede encontrar una solución. Es probable que hayas escuchado la reacción de una persona provocada. Sin embargo, la nariz puede señalar la verdadera naturaleza de su próximo movimiento. Cuando las fosas nasales se ensanchan, una persona experimenta una gran cantidad de adrenalina debido a sentimientos de ira extrema. Pueden estar llegando a su límite en una discusión y preparándose para el siguiente nivel. Cuando notes esto, quizás reduzcas la intensidad de la conversación hasta que esa persona pueda calmarse. Pueden estar usando esta forma intensa de respiración como munición para explotar. Lo que dicen tus cejas. La frente trabaja en conjunto con los ojos y las cejas para señalar asombro con un ligero movimiento. Tal vez estás volviendo a contar una historia emocionante y la persona no puede creer lo que escucha. Su frente puede arrugarse para indicar incredulidad. Esto no significa que piensen que eres un mentiroso, más bien están sorprendidos por el contexto de la historia que les hace querer saber más. Las cejas son tan expresivas como los ojos. Como se mencionó, una frente arrugada puede estar asociada con shock. A menudo esto va acompañado de cejas levantadas. Cuando bajan, las cejas pueden indicar una gran cantidad de emociones, desde confusión hasta irritación. La especulación es la similitud entre las diferentes señales emitidas por las cejas. Además, una ceja baja podría indicar una falta de respeto. En una discusión, a menudo una frase mal pronunciada puede desencadenar una serie de cejas bajas seguidas por la cabeza inclinada hacia atrás. Las caricaturas pueden representar a un hombre fornido levantando y bajando las cejas hacia arriba y hacia abajo cuando mira a una mujer atractiva. Estas acciones a menudo se expresan de manera extrema. Aunque entretenidos, los ilustradores son correctos con su representación. Las cejas que se mueven rápidamente hacia arriba y hacia abajo pueden significar reconocimiento. Cuando nos encontramos con un viejo amigo en una cafetería llena de gente, nuestras cejas pueden subir y bajar rápidamente. Estos son ejemplos de movimientos sutiles que tienen lugar en áreas poco probables de la cara. Los ojos se omitieron a propósito, ya que profundizaremos en su significado más adelante. Aunque la cara alberga distintos signos de emoción, el cuerpo puede irradiar pistas similares para indicar sentimientos. Pistas corporales. Al entablar una conversación, inclinarte hacia tu pareja revela interés. Mientras cenas, una mujer puede inclinarse hacia su cita con todo su cuerpo apuntando en su dirección. Cuando esto ocurre, todas las áreas del cuerpo están frente al sujeto en cuestión. Incluso los dedos de las manos y de los pies, las rodillas y la nariz miran hacia la persona opuesta. En muchos casos, las piernas inclinadas hacia un interés amoroso mientras uno está sentado podría indicar un deseo de encuentro sexual. Una espalda encorvada con los hombros apuntando hacia adentro indica ansiedad o tristeza. Cuando el cuerpo se enrosca hacia adentro, esto demuestra miedo. Tu cuerpo está tratando de protegerse instintivamente. Cuando un niño está avergonzado, a menudo notarás que la cabeza, los hombros y los brazos se le caen de manera obvia. En los adultos estamos condicionados a ocultar emociones como la vergüenza, la ansiedad o el miedo. Debido a esto, las señales son sutiles. En la raíz de todas las emociones, como la vergüenza, la ansiedad o la tristeza, se encuentra el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que piensan los demás y miedo al futuro. Con el cuerpo curvado hacia adentro, de repente puedes sentirte seguro y menos vulnerable.
Para probar esto, imagina un momento en el que te sentiste avergonzado por un error en el trabajo y tu jefe te confrontó por ello. ¿Tuviste que obligar a tu cuerpo a mantenerse erguido para exudar confianza? Si es así, probablemente tuviste que esforzarte en mantener esa posición. El pecho es un medio silencioso de coqueteo tanto para hombres como para mujeres. Los hombres pueden señalar su pecho hacia afuera para mostrar masculinidad. Una mujer puede atraer apuntando su pecho hacia su interés para exponer sus senos. Además, las mujeres pueden girar ligeramente el pecho unos 45 grados para resaltar aún más su figura. Un pecho que se curva hacia adentro es un mecanismo de protección. Los animales, como se mencionó al principio, tienen un lenguaje corporal similar que comunica dominio o sumisión. Cuando un lobo le muestra a su alfa que no es una amenaza, curvará su pecho hacia adentro, ocultando así su fuerza. Esta no es una pose de invitación, sino más bien una señal de que no está buscando conflicto. Los humanos muestran estas mismas tendencias. Un CEO exitoso puede relajar el pecho y colocarlo hacia adentro cuando quiere parecer humilde con los empleados. Esta pose, aunque traduce inseguridad, puede ser un gesto amistoso, de sumisión, tal vez incluso de respeto. Señales de los hombros, cuello y caderas. De manera similar, cuando los hombros, el cuello y la espalda están erguidos, esta persona está demostrando confianza. Sin embargo, la necesidad de poder autoritario podría cambiar los hombros de una posición erguida a una que se cierne sobre ellos como un medio para mostrar intimidación. Observa cómo los hombros, a pesar de que están en posición vertical, todavía se curvan ligeramente. Aunque esta persona claramente está tratando de establecer autoridad, todavía hay una ligera inseguridad o protección en su postura. Esta es una señal clave para revelar personas que pueden parecer seguras, pero que están realmente inseguras sobre algo. La espalda es potente y directa. Cuando estás conversando con alguien y te da la espalda, es probable que no esté interesado en lo que tienes que decir. Además, esto podría ser otra señal de intentar emitir dominio. Este comportamiento desdeñoso es condescendiente con la persona con la que se relacionan y los hace menos accesibles. Las caderas realizan movimientos sutiles pero poderosos. Generalmente las caderas se utilizan con la comunicación sexual, invitando o rechazando así a una pareja potencial. Cuando se empuja hacia afuera o se balancea, la invitación al coqueteo es obvia. Una persona puede mostrar su atracción de esta manera. Del mismo modo, la dirección hacia la que apuntan las caderas también podría indicar la dirección en la que la persona quiere ir. El lenguaje corporal es una hermosa herramienta que permite que emane la verdad. El lenguaje corporal tiene que ver con la asociación. Las direcciones que normalmente vinculamos con las emociones pueden revelar el verdadero estado de una persona. Para dominar efectivamente este idioma, es importante comprender los principios psicológicos básicos. Al asignar un significado más profundo al movimiento común, estás pensando como un psicólogo. Como se mencionó, los ejemplos anteriores solo arañan la superficie de lo que el cuerpo nos está diciendo. A medida que nos sumerjamos en las complejidades del lenguaje corporal, verás cuán detallada es realmente esta forma de comunicación. Capítulo 5. Interpretando el lenguaje corporal de pies a cabeza. La traducción del lenguaje corporal incluye la investigación de movimientos, actividades y miradas identificadas con el comportamiento humano. En nuestras rutinas diarias, la especialidad de la comprensión legítima de la comunicación no verbal es la capacidad de observar al individuo con el que estás hablando y obtener otros signos, algunos de los que ya hemos hablado. Un elemento crítico de la comprensión de la comunicación no verbal es asegurarse de que pasa desapercibido lo que estás haciendo para que la otra persona no entienda lo que estás haciendo. El lenguaje corporal involucra movimientos y desarrollos que incluyen todas las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Repasaremos las implicaciones esenciales de cada espacio del cuerpo. En secciones posteriores, desentrañaremos las implicaciones distintivas de la comunicación no verbal en conjunto por mentalidad. Cada señal de comunicación no verbal puede tener varias implicaciones, dependiendo de las circunstancias en las que se entregó. Por otro lado, antes de profundizar demasiado en las señales que emite tu cuerpo, muchas de ellas parecerán información excepcionalmente normal.
El hecho es que hay muchas cosas que buscar, y cuanto mejor sepas qué buscar, y sobre todo te des cuenta de la persona que está haciendo los movimientos, más sabrás lo que los movimientos pretenden. Incluso obtendrás señales novedosas que no están cubiertas en este audiolibro y que son igualmente esenciales para observar y considerar detenidamente. Asimismo, recuerda, este audiolibro se está escribiendo en América del Norte. Estos movimientos son comunes para los estadounidenses y pueden descifrarse de manera diversa o tener implicaciones completamente diferentes en diferentes sociedades o países. Trata de utilizarlos como una referencia general para ayudarte a concentrarte y perfeccionar tu capacidad para mirar a las personas de otra manera. Cabeza. Puedes marcar sí o no según el desarrollo de tu cabeza. Gesticular normalmente implica si estoy de acuerdo con lo que se dice. Cuando tienes a alguien gesticulando con la cabeza en señal de comprensión, te das cuenta de que tienes una gran compatibilidad con ellos y les gusta lo que quieres decir. Inclinar la cabeza hacia atrás o hacia un lado demuestra que el individuo está pensando profundamente en una idea. Cara. Las articulaciones faciales son indicaciones claras y perceptibles de cómo se siente realmente alguien, pero hay ciertas personas que se vuelven realmente expertas en controlar su apariencia y pueden significar algo pasivo en un nivel superficial. Esto puede ser una señal de advertencia. Cuando alguien está ocultando su apariencia, podría estar tratando de desorientarte de una forma u otra. Por eso, o por razones desconocidas, son poco hábiles al comunicar sus sentimientos. No significa que no tengan escrúpulos, pero suponiendo que intentas entablar una relación con esta persona, puede significar que debes intentar que se exprese de forma clara contigo. Ojos. Los ojos son las ventanas del espíritu. La comunicación no verbal de los ojos es uno de los vehículos más notables de la correspondencia no verbal. Puede apoyar o restar valor a lo que estás diciendo. Incluso el más pequeño movimiento ocular puede revelar el significado más profundo. Nadie puede perderse lo que se comunica a través de los ojos. Aunque el rostro esté vacío, los ojos pueden decir mucho en la mayoría de los casos. Contacto visual. Es común tener una conexión cara a cara durante una discusión. Puede significar diferentes cosas en diferentes contextos. El contacto visual generalmente es una señal de que tienes toda la atención y el interés de alguien. También puede denotar confiabilidad. Además, dependiendo de las circunstancias, puede ser un signo de fascinación. Puedes saber si alguien te está mintiendo porque es casi imposible para ellos mantenerse en contacto contigo durante un periodo prolongado de tiempo cuando mienten. Hay una razón fisiológica para esto. Cuando alguien está inventando historias, sus ojos tienden a mirar en cierta dirección. Si los ojos de la persona no están completamente enfocados en ti, podría ser una señal de algunas cosas, y debes tener en cuenta algo más profundo para determinar el significado preciso en esa circunstancia específica. Por lo general implica que la persona no está interesada en la discusión. Sin embargo, no es obvio. También podría indicar incertidumbre, duda o falta de confianza. Podría implicar que la persona se siente terriblemente atraída hacia ti y tiene demasiado miedo de permitirte ver sus ojos, lo que puede hacer que te alejes. Ellos también podrían estar distraídos. El uso apropiado del contacto visual también incluye saber cuándo apartar la mirada. Existen numerosas traducciones para una conexión cara a cara. Podría ser un pensamiento comprometido o una indicación de fascinación. Sin embargo, esto puede ser incómodo a veces, por lo que el truco es mirar el puente de la nariz. Si uno puede mantener una conexión visual extensa sin entrecerrar los ojos, también puede indicar poder o control. No obstante, el contacto visual prolongado puede parecer inusual. Tómate un descanso de vez en cuando. Sin embargo, terminar el descanso también puede indicar otros significados, como situaciones en las que uno desea terminar la conversación, ha sido insultado, descubierto o amenazado. Movimientos oculares. Si el individuo tiene una gran cantidad de estudiantes, el individuo está interesado en la conversación. Los ojos que brillan en varias direcciones tienen diferentes implicaciones. Cuando uno mira a la derecha, implica que está evocando imágenes visuales. Mientras tanto, cuando mira al rumbo izquierdo, sugiere que está tratando de recordar algo.
Sin embargo, dependiendo de la persona, todavía hay casos en los que se trata de una mirada de vuelta. Para comenzar, ponlo a prueba pidiéndole que recuerde un momento de su pasado y que lo visualice. Mirar hacia abajo, por otro lado, puede implicar que uno está conversando consigo mismo, pero esto es más obvio si los labios se han desarrollado más. También podría ser un signo de desgracia o culpabilidad. Cuando las personas miran hacia abajo, generalmente significa que están tratando de recordar cómo se sintieron acerca de algo. Mirar fijamente a otra persona implica que está al mando de la situación o que está conversando con alguien que está subordinado a él. Los movimientos oculares laterales pueden indicar engaño, interrupción o el hecho de que está revisando datos que son relevantes para ti. Cuando miras de un ojo al otro y luego a la frente, implica que estás escudriñando a alguien. Cuando bajas hasta la nariz, estás conversando con alguien de tu nivel de estatus. Además, indica fascinación o romance al mirar de un ojo al otro y hasta los labios. Expresiones de los ojos. Varias emociones y temperamentos se pueden comunicar mirando, guiñando, entrecerrando o cerrando los ojos. Mirar expresa curiosidad o fijación. Guiñar un ojo indica un plan y también podría ser un método de burla. Una persona entrecerraría los ojos si no estuviera segura, intentando evaluar o confirmar la honestidad. Cerrar los ojos implica que la persona necesita una fracción de segundo para alejarse del mundo o que está tratando de recordar algo. Además, mirar fijamente demuestra un estado de shock, conmoción o incredulidad. Los ojos en el romance y el coqueteo. La amistad se puede expresar a través de los ojos. Guiñar un ojo es una manera de que alguien se burle de otra persona. La forma más común de ver a alguien es alejarse rápidamente y luego mirar hacia atrás. Este es un signo innegable de fascinación. Una expresión cálida y de espera es también un signo de sentimiento o deseo. Sabrás lo que necesita o no necesita la persona con la que estás hablando si sabes leer el lenguaje visual, y si sabes usarlo correctamente, puedes asumir la responsabilidad de cualquier situación o conocer la planificación adecuada para usar varios movimientos o expresiones oculares. Los ojos también se usan para provocar, particularmente para determinar si la persona se siente atraída por ti o no. Es una señal de fascinación cuando sus ojos se encuentran a través de la habitación y luego uno de ustedes se da la vuelta y vuelve a mirar. Otro signo de fascinación es cuando los ojos bajan a los labios y luego vuelven a los ojos. Si los ojos de uno se dirigen a la frente de otro, indica que está conversando con alguien de autoridad. Cuando el ojo se mueve hacia la nariz, implica que no hay desequilibrios de poder entre las dos partes. Cejas. Las cejas levantadas expresan asombro o conmoción. Un movimiento rápido de las cejas mientras mira a otro muestra que el individuo está reconociendo al otro individuo o saludándolo. Nariz. Tocarse o frotarse la nariz es uno de los movimientos de autocontacto más conocidos, que generalmente realizan personas que están mintiendo o tratando de ocultar algo. Labios. Lamerse o morderse los labios es uno de los signos habituales que las mujeres usan para coquetear. Besar es un movimiento que debería ser posible para mostrar el cariño y además se utiliza como una forma de saludo. Hombros y espalda. Cuando los hombros están rectos y echados hacia atrás, pero sin fijar mucho los músculos de la espalda, esto demuestra confianza. Cuando los músculos de la espalda no se doblan y se endurecen, esto muestra aprensión y ansiedad. La caída de la espalda o los hombros significa letargo o aburrimiento. Brazos y manos. Los brazos y las manos son otro factor importante en la interpretación de la comunicación no verbal. Una posición abierta de los brazos transmite una sensación de honestidad y aceptación de la situación. Cruzar los brazos indica una postura defensiva, así como una duda o sospecha de lo que dice la otra persona. Las palmas abiertas expresan un estado mental alejado y cómodo. Meterse las manos en los bolsillos se suele interpretar como nerviosismo o falta de interés. Las manos en la cintura pueden indicar rabia o ira. El puño cerrado es otro gesto común de la mano. Esta expresión expresa rabia, frustración, actitud defensiva, resistencia o confianza. La forma en que una persona se da la mano puede transmitir una variedad de mensajes. Es costumbre ponerse de pie para dar la mano. Este es un gesto de respeto.
Mantener el contacto visual durante todo el apretón de manos es una señal de sinceridad. La persona que inicia el apretón de manos demuestra confianza, mientras que las palmas sudorosas indican ansiedad o nerviosismo. Un apretón de manos firme con la mano apuntando hacia abajo se reconoce universalmente como un signo de confianza. Las palmas también deben hacer contacto entre sí. Si están demasiado apretados, podría significar que están compensando en exceso por algo. Por otro lado, un apretón de manos débil indica nerviosismo. Piernas y pies. Cuando las piernas de una persona están separadas al ancho de los hombros, ya sea de pie o sentada, indica que la persona está relajada. Estar de pie con las piernas cruzadas puede ser una señal de modestia. Cruzar las piernas cuando se está sentado es algo que muchas personas, especialmente las mujeres, hacen por comodidad. Sin embargo, también puede indicar que la persona es cautelosa, distante o desconectada. La posición de los pies también es una herramienta útil en la comprensión de la comunicación no verbal. Suponiendo que los pies de la persona estén apuntando hacia ti mientras permanecen uno frente al otro, esto indica que la persona está tranquila contigo. Su mirada se fijará en ti y su cabeza se inclinará en tu dirección. Sin embargo, suponiendo que los pies de la persona no apunten hacia ti, su cabeza y sus ojos tampoco estarán sobre ti. Esto podría mostrar una falta de interés o una sensación de inquietud o incomodidad. Estos son solo algunos consejos que se pueden utilizar para la traducción de la comunicación no verbal. La traducción de la comunicación no verbal es una habilidad valiosa que desea desarrollar de forma rutinaria. Es increíblemente útil asumir que sabes cómo desentrañar las implicaciones de la comunicación no verbal de otra persona. Sea como fuere, las señales son falsas consistentemente. No todas las impresiones de leer detenidamente la comunicación no verbal duran. Esto puede ser constante si ya tienes una idea sobre el carácter de la persona. Con más práctica, serás mejor y más sutil en tu enfoque. Malinterpretar el lenguaje corporal. Estas reglas son generales, obviamente. Al igual que los sueños, generalmente no tienen la misma importancia para todos. La capacidad de leer los movimientos del cuerpo de alguien a veces no es totalmente confiable. Los movimientos realizados por un individuo que podrían verse como descorteses, por ejemplo, podrían ser solo una propensión honesta para otra persona. A medida que conozcas mejor a una persona, ganarás competencia con su lenguaje corporal excepcional. Capítulo 6. ¿Cómo utilizan los manipuladores el lenguaje corporal? La manipulación psicológica es un tipo de influencia social que pretende cambiar la conducta o la impresión de los demás a través de estrategias indirectas, engañosas o maliciosas. Al proyectar los intereses del responsable del tratamiento en detrimento de otro, estas técnicas se consideran explotadoras. La influencia social no es necesariamente dañina, pero cuando se hace de manera maliciosa o con medios de automejoramiento, se considera abusiva e hiriente. Muchas personas se sienten justificadas al guiar el camino de otra persona, especialmente cuando creen que lo hacen por el bien de los demás, como apoyar a alguien que está tratando de perder peso o dejar de fumar. Como resultado, las personas, los compañeros, las familias y los especialistas intentan persuadir a las personas para que cambien hábitos y prácticas que no ayudan. Cuando se refiere al privilegio del individuo que puede reconocerlo o rechazarlo, como sugerir una determinada ruta para un viaje o una determinada marca de café, la influencia social suele considerarse inofensiva. Esto no se considera excesivamente coercitivo. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias y motivaciones, la influencia social puede incluir una manipulación tortuosa. Motivaciones de los manipuladores. Los manipuladores pueden tener diferentes motivaciones potenciales que incluyen, pero no se limitan a: la necesidad de promover sus propias motivaciones y deseos individuales a expensas de otra persona o grupo de personas; una necesidad sustancial de que los demás los admiren y los elogien abiertamente hasta el punto de la adoración; una necesidad de sentirse a cargo; un anhelo de aumentar un sentimiento de control sobre los demás para aumentar su impresión de confianza en sí mismo; el cansancio o aburrimiento de sus circunstancias;
un plan secreto o actividad delictiva, incluida la manipulación monetaria de la financiación o las inversiones de otra persona, incluida la estrategia y la proyección. Frecuentemente observado cuando la población anciana o despistada que tiene fondos de inversión es el objetivo y cuya motivación es estafarlos de sus recursos monetarios. No identificarse con sentimientos, responsabilidades o miedos ocultos y dar como resultado la legitimación. El malhechor no controla intencionalmente, sino que intenta persuadir a otros con respecto a sus propias debilidades. La fragilidad de los manipuladores psicópatas también incluye estos pensamientos. Los individuos subordinados son obligados a pensar que son favorecidos por su amistad y son llevados a circunstancias ambiguas, aceptando el esfuerzo, cuando en realidad no deberían estar involucrados en absoluto. Generalmente las víctimas son jóvenes e individuos inocentes. Estas personas tienen experiencia limitada en el juicio y, en general, aceptarán ideas y reclamos tergiversados, como enviar solicitudes de tarjetas de crédito a adolescentes antes de que comprendan las consecuencias de los principios de interés o la deuda contraída. Individuos crédulos. Estas personas no pueden aceptar que hay personas sin escrúpulos que se aprovechan de los demás, o asumir que si hay tales personas no tendrían ninguna razón para atacarlos a ellos, como a las personas mayores que nunca han tenido personas sin escrúpulos que les roben o se conviertan en víctimas de robo de identidad. Individuos susceptibles, excesivamente seducidos por el encanto y el carisma. Por ejemplo, pueden decidir a favor del político seductor que les da la mano a todos. Individuos que confían en los demás. Las personas honestas con frecuencia aceptan que todas las demás personas son honestas y dignas de confianza. Este tipo de personas se intimidan fácilmente y están obligadas a ceder ante personas que apenas conocen, tal vez sin verificar las calificaciones para un trabajo específico o sin desconfiar en una declaración de logros educativos. Individuos descuidados. Estas personas tienden a no dar una medida adecuada de consideración cuando se enfrentan a una situación potencial de travesura o sospecha. Gente desolada. Los individuos desolados pueden seguir adelante con cualquier idea si implica la interacción del contacto humano. Uno de los mejores ejemplos de este tipo de víctimas son las personas que acuden con frecuencia a foros de citas por Internet o salas de chat. Cuando una persona se enamora de otra antes de encontrarse cara a cara, lo más probable es que esté en presencia de una persona desolada y desesperada que está hambrienta de interacción humana y amor. Gente narcisista. Los narcisistas tienden a caer en ridículas palabras melosas, así como a usarlas para atraer a otros a su ideología. Individuos imprudentes. Las personas que hacen juicios precipitados e inmediatos generalmente tienen tendencias imprudentes y es más probable que compren un artículo por una cantidad exorbitante de dinero o se casen con otra persona después de conocerlos por un corto periodo de tiempo. Individuos caritativos. Estas personas son muy probablemente lo contrario a la persona psicópata. Son excesivamente legítimas, excesivamente razonables y casi siempre demasiado compasivas. Gente ahorrativa. Estas personas no pueden desaprovechar un buen descuento o trato, independientemente de si conocen la razón para justificarlo o no. Si tiene asociada la palabra venta, liquidación o última oportunidad, están todos adentro para hacer el trato y volver a casa con un tesoro, supuestamente obtenido a un precio extremadamente bajo. La mayoría de las veces la ventaja no está probada. Individuos materialistas. Es una situación triste, pero estas personas son simplemente presa de tiburones avanzados o esquemas piramidales. Si el artículo es algo que atrae a la persona materialista, no importará el costo o la inversión, encontrarán la manera de obtenerlo. Individuos codiciosos. Debido a que el impulso de poseer lo que otras personas tienen es tan intenso, la gente codiciosa puede caer presa de alguien que puede tentarlos fácilmente a actuar de manera inapropiada. Individuos masoquistas. La necesidad que tienen estas personas de lograr el dolor o la humillación es grande. Pueden, sin saberlo, dejar que personas manipuladoras los exploten. Piensan que lo merecen por un sentimiento de culpa o vergüenza. Individuos enfermos.
Las generaciones mayores se cansan y están menos preparadas para realizar múltiples tareas que las personas más jóvenes, y por lo tanto, cuando se enteran de una oportunidad que es fácil de lograr y ventajosa, es menos probable que desconfíen. Se inclinan fácilmente a ofrecer dinero en efectivo a alguien con una historia de mala suerte. Enfoques para dejar de ser manipulado. Seamos honestos, ser controlado apesta. Quizá lo peor de ser controlado es ceder ante nuestros esqueletos en el armario. Nos sentimos idiotas, frágiles y avergonzados cuando nos damos cuenta de que hemos sido víctimas de un fraude. Sin embargo, este no es el final de la historia. Si seguimos sucumbiendo a una persona manipuladora, nos sentiremos humillados por nuestro entorno y nuestra vida en general, y puede que nos lleve algún tiempo darnos cuenta de que estamos siendo engañados. Si son suaves y coercitivos, cualquiera de las personas vulnerables mencionadas anteriormente puede tardar mucho más en deshacerse de ellos. Sin embargo, una vez que llegamos a esta conclusión, un manipulador cruel e indiferente puede volverse vengativo, darse la vuelta y salir ileso, o cualquier nivel intermedio. La víctima, sin embargo, tendrá que hacer alguna curación interna y externa. Debido a que la manipulación está asociada con la lectura de la mente, el lenguaje corporal puede imponer, alentar o terminar con la manipulación. Tener la ventaja. Las personas manipuladoras buscan a aquellos que son vulnerables y solo persiguen a quienes no tienen confianza en sí mismos, creen que son débiles o no se dan cuenta de su presencia en primer lugar. Hemos hablado de leer las emociones y los sentimientos internos de otras personas, que no siempre son visibles en su comunicación verbal. Comprender la manipulación te ayudará a diferenciar entre lo que se considera apropiado y lo que se considera una táctica de manipulación. Dicho esto, no solo podrás trazar la línea cuando se trata de comprender las emociones y percepciones subyacentes de otras personas, sino que también podrás juzgar y discernir cuando alguien intenta aprovecharse de ti. Comprender las sutilezas de un suceso sospechoso. Tu caja de herramientas. 1. Conócete a ti mismo y tus habilidades. Saber qué es importante para ti y cómo puedes lograrlo, o al menos iniciar un camino para lograrlo, es el primer paso para desarrollar la autosuficiencia y la confianza. Esto también te dará un lugar firme para desarrollar la integridad y mejorar tus habilidades actuales. Si sabes que puedes alcanzar la grandeza, alcanzarás la grandeza. Si no tienes la más mínima idea de lo que es importante para ti, no puedes decidirte por opciones que funcionen para ti. Si estás indeciso sobre lo que quieres o cómo puedes lograr tus objetivos, tu incertidumbre creará más dudas y hará que te cuestiones a ti mismo. Esta incertidumbre les da a los manipuladores la posición perfecta que están buscando. 2. Respira hondo y date cuenta, esta es tu vida. Eres el capitán de tu propio barco y siendo así, puedes elegir hacer lo que quieras. Sin embargo, si estás escuchando este audiolibro, estás buscando mejorar tu comprensión de las personas que te rodean. Recuerda, no olvides mirar adentro. Mantente feliz y mirando hacia el futuro y las metas que te has propuesto. Rara vez un manipulador intentará aprovecharse de una persona que sabe quién es y hacia dónde se dirige. 3. Algunas personas dirán cualquier cosa para obtener lo que necesitan. Es cierto, incluso aquellos de nosotros que desconfiamos de la coerción de otras personas, no estamos dispuestos a aprender la lección una y otra vez. Las personas que prometen cosas fantásticas rara vez cumplen sus palabras. Al comprender las razones por las que confiaste y fuiste engañado, aprendiste la lección. Entiéndelo, ten cuidado y siga adelante. No hay razón para volver a tomar el curso que ya has tomado esta vez. 4. Cuando alguien no acepta un no por respuesta. Cuando dices que no, ya sopesaste las opciones y tomaste tu decisión. No es una palabra poderosa. No necesitas el permiso de nadie más para tomar la mejor decisión para ti. También es bueno saber que cuando digas no, tu receptor respetará tu decisión. Puedes tomarte algún tiempo para que acepten tu punto de vista, pero al final, todos preferimos saber que nuestro amigo está asumiendo la responsabilidad de su propia felicidad en lugar de sentirse culpable u obligado a hacer algo que no quiere hacer. Y si el otro no te respeta, has descubierto a un manipulador. 5. Manteniendo intacto tus valores y moral.
Si te encuentras en una situación en la que no te sientes bien, detente de inmediato y pregúntate por qué. No hay nada de malo en hacer concesiones e intercambios siempre y cuando tu confiabilidad o integridad no estén en juego. Es mejor decir que estás lidiando con un conflicto interno y salir de una situación que hacer algo que te haga sentir incómodo, cosificado, impotente o algo peor. 6. Tómate el tiempo que necesitas para considerar tu elección. Tomar una decisión precipitada es una estrategia de manipulación común. Lo ves todo el tiempo en marketing. Esta oferta solo está disponible por tiempo limitado. Y así sucesivamente. Si necesitas tomar una decisión importante y tienes un plazo ajustado, recuerda que nadie tiene poder sobre ti excepto tú. Incluso si un trauma parece ser genuino, es tu elección involucrarte o dar un paso atrás. Reconoce que la emergencia de otra persona no es tu emergencia. Tómate el tiempo que necesites para tomar una decisión informada. No cedas a la presión de grupo, y si la respuesta llega rápida e inequívocamente clara, actúa por todos los medios. Asegúrate de hacerlo bajo tus términos. 7. Recuerda, no a todas las personas le gustarán tus elecciones. Las personas que se preocupan por ti y tu felicidad respetarán tu derecho a tomar tus propias decisiones. No habrá otra opción si realmente les importa. Las personas que te presionan lo hacen por alguna de estas dos razones. Sus valores o acciones están en duda y requieren que tú estés con ellos, o no se preocupan por ti y no respetan tu decisión. Una persona que realmente se preocupa por ti comprenderá tus deseos y necesidades. Capítulo 7. El lenguaje corporal y el engaño. Es difícil detectar el engaño. Puede ser más fácil si conoces a la otra persona, pero no es infalible. Puedes tratar de comparar su comportamiento cuando dicen la verdad y cuando sospechas que intenta engañarte. Es fundamental prestar atención a una amplia gama de pistas. A continuación, se enumeran algunas de las señales de mentira más comunes. Mano que cubre la boca. Es un gesto subconsciente que podría significar tratar de suprimir u ocultar algo. Cubrirse la boca es una forma discreta como el gesto shh, en el que un dedo se coloca verticalmente sobre los labios. Tocarse la nariz es un signo que tiene muchas interpretaciones. Picazón en la nariz puede significar que el hablante está tratando de ocultar su propio engaño. Si lo hace el oyente, podría significar que tiene dudas sobre lo que dice el hablante. Frotarse los ojos es en realidad el intento de su cerebro de bloquear el engaño, la mentira y la duda. Tirando de la oreja es la versión para adultos que usan los niños que quieren bloquear los sermones de su madre. También puede significar que el oyente ha tenido suficiente y puede querer ser el que hable. Rascarse el cuello es un signo de duda o incertidumbre. Tirar del cuello de la camisa es una señal que puede significar que la persona está tratando de ocultar algo o está mintiendo. Dedos dentro de la boca. Es un impulso para volver a la sensación de seguridad que tenían cuando eran niños al mamar el pecho de su madre. Esto sucede cuando uno está bajo mucha presión y también está conectado al engaño. Errores del lenguaje corporal a evitar. Probablemente sepas que el lenguaje corporal tiene un impacto significativo en cómo otras personas te perciben. Si no te vigilas a ti mismo, podrías parecer desinteresado, aburrido, deshonesto o perezoso. Hemos compilado una lista de algunos de los errores del lenguaje corporal más comunes que cometen las personas. Inclinarse hacia atrás. Al tener una conversación con otra persona, inclinarse hacia atrás puede significar desinterés. También puede interpretarse como desdeñoso. Si quieres que la otra persona sepa que estás interesado en lo que tiene que decir, siéntate derecho o inclínate. Brazos, piernas cruzadas. Esto también connota desinterés. También te hace parecer cerrado. En lugar de cruzar los brazos, puedes colocar los brazos a los lados o sobre la mesa frente a ti. No hacer contacto visual. Si no haces contacto visual, significa que estás evitando algo. Muestra tu sinceridad haciendo contacto visual. Hacer mucho contacto visual. No mirar a los ojos de otra persona puede hacerte parecer deshonesto, pero mirarla demasiado tiempo podría interpretarse como una señal de agresión. Puede ser intimidante e incómodo para el receptor de la mirada. Durante una conversación, sostén su mirada durante unos 2 segundos antes de apartar la mirada. Haz contacto visual de vez en cuando.
Manos juntas. Las personas que están bajo mucho estrés suelen hacer esto. Manos ocultas detrás de la espalda o en los bolsillos. La mayoría de las veces esta es una acción inconsciente. Se percibe que la persona que hace esto oculta algo. Tocarse la cara. Esto también se hace a menudo inconscientemente. Es una señal de engaño. Demasiado asentir. Asentir es un gesto positivo. Sin embargo, hacerlo demasiadas veces podría hacerte lucir débil y poco sincero. También puede ser un signo de indiferencia. Estar inquieto. La inquietud es un signo de incomodidad o aburrimiento. Hombros caídos. Puede ser un signo de insatisfacción o infelicidad. Envolver los pies tobillos alrededor de las patas de una silla. Esto es similar a tener las manos juntas. Es una señal de incomodidad. Gestos grandes. Hacer grandes gestos cuando no estás actuando en un escenario se considera arrogante, apuntando tus pies hacia el lado equivocado. Cuando hablas con otra persona, tus pies podrían estar apuntando en su dirección. Sin embargo, hay ocasiones en las que inconscientemente apartas los pies de la otra persona. Acariciar tus piernas. Esta es una señal de incomodidad. Mirar tu teléfono o reloj. Cuando crees que nadie está mirando, alguien sí se dará cuenta, con nota desinterés o aburrimiento. Sin embargo, es diferente cuando estás esperando un mensaje urgente. Entonces, puedes revisar tu teléfono. Fallar al imitar. Si no escuchas atentamente a la otra persona mientras habla, no puedes reflejar su lenguaje corporal. Hemos discutido la importancia de la imitación en los capítulos anteriores. El lenguaje corporal es importante en cualquier conversación. Tómate el tiempo para pensar en la lista anterior. Toma el control. Palabras finales. Al aprender los principios del lenguaje corporal y la comunicación no verbal, aprenderás a detectar más cosas propias. Lo mejor de aprender el lenguaje corporal es que es divertido. Las reuniones se vuelven más interesantes, al igual que las interacciones cotidianas. La capacidad de decir presiento que o tengo la impresión de que es muy poderosa y muestra comprensión. El comportamiento humano es complicado. Debe ser enfatizado que ningún gesto aislado debe tomarse como una imagen completa. Es simplemente una parte del rompecabezas. Gran parte de cómo interpretamos a las personas y formamos opiniones ocurre a un nivel inconsciente. Esto a menudo nos da nuestras intuiciones. Si podemos aprenderlos conscientemente, nos dará una mayor comprensión de cómo se generan algunas de estas intuiciones. Esto nos da una mayor oportunidad de comprender y reexaminar estas intuiciones. El estudio del lenguaje corporal y la comunicación no verbal se aborda mejor como un estudio continuo. Intenta desarrollar una curiosidad natural y recuerda tomar las cosas en pequeños pasos. Comienza eligiendo un patrón particular de comportamiento y concéntrate en tomar conciencia de él. Una vez que puedas identificar fácilmente este patrón, continúa y concéntrate en otro. Aprender todo a la vez puede parecer abrumador. Piensa en el chocolate o la barra de caramelo del Toblerone. Si intentaras comerlo todo de una vez, sería doloroso porque el chocolate es duro en tu boca. Sin embargo, romperlo en trozos más pequeños permite que se coma fácilmente. Practica y comienza a observar los comportamientos de las personas en diferentes situaciones. Mira en las revistas qué dice el lenguaje corporal de esa persona. ¿Es congruente con lo que están tratando de transmitir? Si es así, ¿por qué? Si no, ¿por qué no? Intenta ver la televisión en vivo con el sonido bajo. ¿Qué puedes detectar? Aprender esta habilidad mejorará no solo tu negocio, sino también tus relaciones. La gente tiene una fascinación con el lenguaje corporal. Es posible que te encuentres a ti mismo como el centro de atención a medida que muestres tu nuevo conocimiento. Le agradecemos que se haya sintonizado con uno de nuestros cautivadores audiolibros. Si quiere vivir más experiencias de inmersión, aquí tiene otro audiolibro que seguro que le gustará. No olvide mostrar su apoyo poniendo un like a este video, compartiendo lo que le ha gustado de este audiolibro en la sección de comentarios de abajo y suscribiéndose al canal para recibir más audiolibros cautivadores como este. Gracias por formar parte de nuestra comunidad de audiolibros.